Comenzó el año escolar, los estudiantes ya regresaron a clases y hoy se publicaron los resultados del CIMSE realizado a cuarto y sexto básico y segundo medio. ¿Cómo fueron esos resultados? ¿Cuáles son los desafíos para este nuevo año escolar? Otros temas que estaremos conversando a esta hora con la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia. ¿Qué tal, subsecretaria? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes, Nicolás. Un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos ven a esta hora, ¿no? Igualmente, y vamos con el CIMSE. ¿Qué se concluye de estos resultados? Y siempre viendo esta fotografía, podríamos decir, en retrospectiva, en lo que es necesario reforzar, en lo que estamos reforzando, como un poco también lo que se está viendo con estos resultados. Sí, muy importante mirarlo en esa misma perspectiva que dices, que es como en retrospectiva, ¿no? Mira, cuando uno mira los resultados y se hizo un esfuerzo en hacer el análisis también como bien histórico, ¿no? Vemos que claramente en cuarto básico hay un aumento que es efectivamente histórico. O sea, en cuarto básico estamos llegando a índices no tan solo llegamos a lo que teníamos previo a la pandemia, sino que llegamos a indicadores que son más altos que lo que habíamos tenido antes, ¿no? Si uno mira los últimos, quisimos mirar un tramo largo, esos son los últimos 22 años, y estamos llegando a números que son los más altos alcanzados. Además, no tan solo reflejan en el fondo un aumento en el promedio, sino que también reflejan dos elementos que yo quisiera destacar. Lo primero es una reducción de la brecha, o sea, se va reduciendo la brecha socioeconómica. ¿Ya? La distancia que hay entre los grupos socioeconómicos más bajos y los más altos se va reduciendo y de un modo bien sostenido. Y por otro lado, vemos un aumento bien importante en la cantidad de niños y niñas, de estudiantes que están en los estándares de aprendizaje en los niveles adecuados. Los estándares de aprendizaje nos dicen más que el promedio es un número, ¿no? Pero muchas veces ese número no habla tanto respecto a lo que pueden hacer los niños y niñas, ¿no? Desde la perspectiva más pedagógica. Y los estándares de aprendizaje nos dicen, si miramos este promedio en términos de qué pueden hacer los niños y niñas, tenemos tres grandes grupos. Un grupo que está en un nivel más insuficiente de aprendizaje, un grupo que está en un nivel más como elemental, que se llama ese nivel de aprendizaje, y un grupo que está en nivel adecuado. Y lo que vemos aquí es que hay un aumento muy importante en tanto en en el porcentaje de niños que están en el nivel adecuado, en matemáticas como en lenguaje, y una disminución importante también en los que están en el nivel insuficiente. Entonces, eso respecto a cuarto básico creo que es muy destacable y es valioso. Creo que es importante poder, y aquí voy a ser bien explícita, como agradecer el esfuerzo, el compromiso, el trabajo de las comunidades educativas, docentes, asistentes de la educación también que han tenido un rol bien importante a propósito de los temas que hemos visto en convivencia, desafíos de salud mental, etcétera, ¿no? Los equipos directivos también que han tenido que han puesto un foco muy importante en aprendizaje. Entonces creo que ahí hay que rescatarlo y también valorar que cuando nos unimos como país con una meta, con un propósito común respecto a la educación, lo vamos logrando y vamos avanzando. En sexto básico lo que vemos es una situación, bueno, más compleja, claramente en sexto básico. Bueno, esta es la primera vez que medimos sexto básico desde la pandemia. Sí, claro. Entonces, claramente esto nos muestra el impacto que tuvo la pandemia en los aprendizajes. Esta además es la generación, en el fondo, que medimos. Nosotros en el 2022 aplicamos el CIMSE en cuarto básico y en segundo medio, ¿no? Y estos resultados se entregaron en el 2023. Este era el grupo que estaba en cuarto en 2022. Y por lo tanto, uno claramente ve aquí un grupo que tuvo un impacto fuerte de la pandemia y ahí claramente hay que poner ojo. Si bien son resultados que son preocupantes y que son bajos, nos muestran una baja, es una baja que es menos fuerte que lo que era esta misma baja. Claro. Sin comparar, no se pueden comparar años, ¿ah? Pero si uno compara proporcionalmente, era más fuerte cuando estaban en segundo. Sí, Esto nos muestra que subsecretaria. esta es una generación que vamos a tener que estar mirando atentamente. Sí, quiero Dígame. detenerme un segundito ahí porque es bien relevante el CIMSE como una herramienta de diagnóstico, también ir midiendo lo que ha sido la trayectoria de los últimos años, que en términos de educación han sido bien excepcionales. Usted lo decía, la pandemia. Totalmente. ¿Qué queda de la pandemia, digamos, en estos resultados que vemos en los alumnos de los estudiantes de sexto básico, en términos de lo que se advirtió en su minuto? La buena noticia en las mediciones posteriores, digamos, a la pandemia es que los resultados eran malos, pero se pensaban que iban a ser peores.
por todo lo que estamos hablando, o sea, tener a los niños y niñas fuera de clases, fuera de la sala de clases, con la modalidad, en los casos que se podía, telemática, sigue de alguna manera el efecto de la pandemia muy presente, que se trabaja también en base a eso, digamos, con estos resultados en la mano. Sí. A ver, yo creo que hay varios, te diría al menos tres, ¿no? Lo primero, claramente vemos un efecto de la pandemia todavía en resultados, sobre todo en esta generación de sexto básico en matemáticas. En matemáticas vemos que hay una baja que es significativa, la de lectura no es significativa, ¿eh? La de lectura es una baja de 1 punto, Ya. que la verdad está dentro del margen de error. Pero en matemática claramente es significativa, y yo creo que eso es algo a lo cual hay que poner más atención. En matemática, o sea, en lectura, si bien no es significativa, igual es una baja. Yo creo que claramente esta generación hay que ponerle un ojo especial, es una generación que se vio con una situación muy excepcional y yo creo que efectivamente los datos nos muestran que hay que continuar como apoyando especialmente. Creo que los datos también nos muestran de la pandemia, ¿eh? Me voy a concentrar en términos de efectos de la pandemia, nos muestran un impacto en términos de género muy importante. Chile es un país que en términos de su política educativa había tenido una cierta mejora en los indicadores de género, y eso se vio interrumpido y se ha exacerbado la diferencia, la inequidad de género de frentón posterior a la pandemia, ¿no? Si bien tanto hombres como mujeres suben, por ejemplo, en cuarto básico, las mujeres no suben tanto como los hombres en matemáticas, los hombres suben más. Por lo tanto, yo creo que la pandemia también, bueno, hay diversos indicadores que nos muestran que la pandemia no golpeó por igual a hombres y mujeres, a niños y niñas en este caso, ¿no? Entonces creo que ahí también hay un tema y quiero, en esto hay que hacer hincapié que era algo que veníamos abordando como país y que de lo que, como lo estábamos abordando, dejó de ser efectivo. Entonces es algo que tenemos que remirar y abordar más decididamente. En esto nosotros como ministerio vamos a hacer una intervención mayor. Yo comenté hoy día que vamos a llamar una comisión técnica para poder abordar este tema de un modo más decidido. También invitar, voy a aprovechar, si me permiten, este espacio que es más público para decir que aquí hay un tema que le corresponde a la escuela, pero también hay una reflexión y un rol que cumple la sociedad en su conjunto Ya. y las familias, incluso los medios de comunicación. Por ejemplo, yo daba un ejemplo hoy día en la conferencia de prensa de los resultados del CIMSE. Cuando pensamos en regalos para hombres o para mujeres, para niños o para niñas, muchas veces ahí está el sesgo de género. Y temas vinculados a matemáticas, a ciencias, a investigación, muchas veces no se les regala tanto a las niñas porque hay un cierto prejuicio de que no sería para ellas. Eso es totalmente falso. Las mujeres somos, y las niñas son tan buenas para las matemáticas como pueden ser los niños. Y eso depende de cómo se trabaje en la escuela. Entonces, invitar a que entre todos podamos ir problematizando esto. Esto sin negar el rol que tiene la escuela, ¿eh? No Sí, quiero sí, como sí, no, yo lo entiendo, pero que tratar de... tiene que ser complementario a las distintas dimensiones, digamos, donde se desarrollan los niños y las niñas, es evidente. Y a los mensajes que vamos dando. Claro. Las niñas son buenas para las matemáticas también. Las niñas pueden aprender matemáticas al igual que los hombres Sí, pueden claro. aprender matemáticas. Entonces, cuidar eso es como una invitación, ¿no? Yo te decía tres temas, entonces teníamos primero el impacto que tiene todavía en el aprendizaje, sobre todo en matemáticas en sexto básico, el tema género. Y yo creo que también hay un tema que la pandemia relevó más, que es como la importancia de todos los temas más socioemocionales vinculados al bienestar. Son temas a la Mm, convivencia, al cómo nos relacionamos. Son temas que estaban antes de la pandemia también, pero que ahora, en el fondo, la pandemia como que visibilizó más. sí. Y yo creo que también es importante que podamos ver cómo, junto con mejorar los aprendizajes, vamos teniendo una visión más como amplia respecto al aprendizaje y cómo Subsecretaria. incorporamos otras variables. Sí, y déjeme ir a ese punto, es súper relevante y lo conversamos en su minuto post pandemia, con distintos hechos que fueron súper comentados, viralizados, que generaron muchísima preocupación, que están todavía presentes, que pueden ser los problemas de convivencia, los problemas de violencia. Desde el Ministerio se ha notado un avance también en este punto. Claro, quizá uno puede ver menos peleas, pero muchos decían, claro, hay un problema de convivencia que viene desde los propios niños, pero no exclusivamente de los propios niños y niñas, sino del entorno, de la sociedad, de lo que dejó la pandemia. No le echemos la culpa a toda la pandemia, digamos, sino que había algo que se estaba incubando desde antes. Hay que ser súper honesto en eso. Sin duda, sí, sin duda.
A ver, nosotros hemos visto claramente y lo vemos, lo conversamos mucho con distintos actores a nivel en el sistema educativo. Yo creo que claramente hay un sistema que está más receptivo y está más sensible a estas variables, ¿no? Está más sensible a, por ejemplo, cómo incorporamos elementos de salud mental, cómo incorporamos el bienestar, cómo incorporamos ámbitos vinculados con el desarrollo socioemocional en la escuela. Y en eso el sistema está más sensible. Sin embargo, también eso genera un desafío grande, ¿no? Porque incorporar estas variables y estos desafíos no siempre es algo que se pueda como abordar igual en todos los establecimientos, tiene mucha variabilidad, ¿no? Entonces, eso es algo que estamos abordando. Bueno, tenemos un proyecto de ley efectivamente que nos permite como abordar esto de una forma más sistémica. Durante el año 2024 presentamos también la actualización de la política la política nacional de convivencia educativa, donde ahí lo que se buscó es también orientar los establecimientos educacionales para cómo gestionar adecuadamente la convivencia, en cómo gestionar los conflictos también, que son normales bueno, en la vida, ¿no? Pero el punto es cómo se abordan positivamente desde el contexto Claro, educativo. claro. Subsecretaria Alejandra Ratia, nos quedan unos minutos. Quiero llevarla también a un tema de la contingencia. Es bien preocupante lo que está sucediendo en la comuna de Santiago. Paro de profesoras y profesores, alumnos que no están sin clase a esta hora. Lo confirmábamos, lo informábamos hace un ratito solamente, que sigue el paro indefinido desde el Ministerio de Educación. Este conflicto que está entre el sostenedor y los profesores. ¿Cuál es la evaluación y la mirada que tienen ustedes al respecto? Y si han mediado o buscado mediar, digamos, en esta situación. Sí. A ver, en primer lugar, sí, estamos a través de la Secretaría Regional Ministerial, se está trabajando en un proceso de apoyar el diálogo, en el fondo llegar a una solución. Nosotros siempre apelamos a que prime el diálogo, a que en el diálogo tengamos siempre al centro el derecho a la educación de niños, niñas, jóvenes, ¿no? Cada día cuenta para la experiencia formativa. Un día sin clases es un día que impacta, que genera más rezago en los aprendizajes. Hemos visto hoy día, bueno, estamos conversando, ¿no? Recién respecto a esto, y sabemos que esto impacta los aprendizajes de los niños, las niñas. Entonces nos parece que claramente no es conveniente de ninguna manera partir el año con un paro. En general, lo que nosotros siempre planteamos es que la paralización debe ser concebida siempre como una medida muy de última ratio, ¿no? Porque tiene consecuencias, ¿Pero impacta aquí se la está ante trayectoria. una última ratio a juicio del Ministerio, subsecretaria? Nosotros creemos, bueno, estamos intencionando y estamos apoyando también el proceso de diálogo para que se llegue a una solución a este problema, ¿no? Entendemos y, bueno, quisiéramos apoyar que se pueda regularizar. Hemos puesto nosotros todas las herramientas a disposición. Nosotros, bueno, cabe mencionar aquí, a veces esto se confunde en la opinión pública. El Ministerio de Educación tiene dispositivos para apoyar a los municipios que están en situaciones complejas económicamente hablando. Hemos ya puesto a disposición estos dispositivos, hemos planteado que podemos adelantar la transferencia de los fondos de apoyo a la educación pública, conocido como FAEP, a este municipio y a otros municipios también que están en situación compleja, pero no tenemos una posibilidad, nosotros tenemos limitaciones legales, o Sí, sea, sí. tenemos que aprovechar los dispositivos que tenemos. Pero Pero el invitar a municipio de que se Santiago ha mantengan. aceptado, perdón, el anticipar la entrega de estos fondos. Sí, Porque acá claro, hay un no, eso tema de es recursos, hay un tema de no pago de bonos que están exigiendo los profesores. No, nosotros hemos conversado con ellos, los equipos, digamos, y efectivamente se ha comprometido que apenas esté la posibilidad de transferir los fondos de apoyo a la educación pública, eso se va a hacer de la forma más ágil posible, de modo de facilitar con la entrega de estos recursos, de todas maneras. Ujú. Ahora, el problema es que esto se vaya extendiendo, que el paro se vaya extendiendo, lo que significa es que niños y niñas no van a clases ni siquiera el primer día, digamos, oficial de entrada, y cada día cuenta. Yo creo que nadie podría estar en Totalmente. desacuerdo. Los profesores y profesoras también están de acuerdo en eso, digamos. Aquí tuvimos al presidente del Colegio de Profesores que esa mirada también es parte de... ¿Cuál es hay una preocupación por parte del Ministerio de que esto se vaya extendiendo en el tiempo? Por supuesto que hay una preocupación y por eso que estamos en el fondo llamando a que prime el diálogo y a que se pueda resolver, a que se pueda resolver de modo tal de no impactar la trayectoria educativa.
en el fondo la experiencia, además formativa. No es una buena forma de comenzar el año con un paro, ciertamente. Comenzar el año sin clases, en rigor, ¿no? Sí. Y por lo tanto, nosotros quisiéramos que esto se pueda resolver lo antes posible. Y para eso hemos puesto a disposición los equipos de la Secretaría Regional Ministerial para que puedan mediar en esa conversación. Subsecretaria Alejandra Arratia, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo y conversar con nosotros. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.